creo que hay que separar de alguna manera lo deseable de lo posible, ¿no? Y nosotros tal vez cometimos el error de ir más por lo deseable que por lo posible. Como bien vos decís, hay cosas que se han transformado, cosas que se han hecho muy bien y mucho, sobre todo en lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, contra la delincuencia, donde en estos casi 4 años se decomisó más droga que en los últimos 40, ¿no? Y se bajaron los índices de delincuencia, que todavía falta y falta mucho, porque obviamente esa sensación de inseguridad que todos tenemos va a pasar mucho tiempo para recuperar ese estado de bienestar o de confianza que uno tenía cuando salía a la calle, como en el caso mío o el tuyo, que podíamos jugar en la vereda desde la siesta hasta la tardecita y más, sin que nuestros padres se preocuparan. Ese estado de seguridad creo que va a pasar un tiempo muy largo para que nosotros podamos volver a somatizarlo. Pero se han hecho cosas profundas, se ha invertido sobre todo en lo que tiene que ver con el cimiento de una estructura pública, ¿no? Que tiene que ver con, para poder luchar contra el narcotráfico, contra la delincuencia, hay que capacitarse, hay que tecnificarse, hay que hacer un relevamiento sobre todo de los recursos humanos con los que se van a contar para esa lucha, porque la lucha es desigual, digamos, cuando uno analiza lo que pasa, y sobre todo lo que pasa en ciudades como Rosario o como la propia ciudad de Santa Fe, que son las ciudades más violentas y con el índice de delincuencia más grande que tiene el país, uno también analiza cómo funcionan los recursos humanos disponibles para esa lucha. Y la verdad que es muy desigual, porque inclusive lo veíamos en una noticia de hace 2 o 3 días de un tiroteo en pleno centro de la ciudad entre un policía de civil y un delincuente, donde la verdad era una escena dantesca, donde de una vereda había un delincuente tirando y del otro lado había un policía y en el medio los autos circulando. Pero independientemente de eso, lo que hay que analizar es que ese oficial de policía gana 30.000 pesos por mes. Y además convive y vive en barrios que son difíciles y a lo mejor se va a la mañana y deja a su familia conviviendo con vecinos que son de dudosa reputación, cuando no delincuentes directamente. Entonces, ¿cómo se le pide a ese oficial de policía que luche por todos nosotros, o que pelee por todos nosotros, o que ponga su cuerpo por todos nosotros, cuando por un lado la política lo ningunea, por otro lado la sociedad lo discrimina, porque este inconsciente colectivo de que la policía tiene un grado de corrupción muy grande, como lo tiene la justicia, como lo tiene la propia política? Es decir, ¿qué se puede esperar cuando los estamentos fundamentales de cualquier sociedad, que es la justicia, la seguridad, la política o incluso la educación, tiene una consideración por parte de la opinión pública tan baja? Entonces, el estado de degradación que tenemos como estructura pública, como estructura social, es tan grande que si nosotros no empezamos a cimentar a partir de tener policía bien paga, policía capacitada, con buenos recursos técnicos y tecnológicos para enfrentar el narcotráfico. Digo, en la provincia de Santa Fe hace un año que tenemos unos autos de policía más o menos respetables, con la tecnología que tenía que tener y con los vidrios antibalas, pero hasta hace un año y pico la policía andaba en unos Corsitas que no los podrían blindar porque se les caían los amortiguadores. Digo, si nosotros no entendemos que fundar una nueva estructura de seguridad como de educación, como de justicia, implica de mucho tiempo, el diagnóstico lo estaríamos errando. Y nosotros fuimos por lo deseable, hicimos muchas cosas en esos cambios estructurales, pero por ahí nos olvidamos de primero cimentar la estructura social para que la gente la pudiera pasar un poco mejor. Todo lo que nos pasa tiene aspectos positivos y aspectos negativos, ¿no? En términos electorales, la verdad que tuvimos un episodio que de alguna manera, de la noche a la mañana, si bien uno veía viendo que el electorado no nos iba a ser muy favorable, la verdad que lo que nos pasó en las últimas elecciones fue un baño de realidad muy duro, porque uno pensaba que realmente, más allá de las complicaciones que
que se podían estar generando en la vida cotidiana de los ciudadanos, porque digo, uno debe reconocer que independientemente de que todo el accionar que se está desarrollando tiene que ver con la honestidad intelectual de saber que hay que sentar las bases para un desarrollo, para que poder despegar de alguna manera, creo que de una u otra forma nos olvidamos de lo que podía llegar a estar pasando en el seno de las familias, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes de que uno por ahí no le cuesta evaluar lo que le pudo haber pasado a un padre cuando tuvo que borrar a sus hijos del club, por ejemplo, y que de alguna manera los chicos eso no lo van a comprender fácilmente, y eso a los padres nos genera una angustia muy grande. Bueno, esa vivencia cotidiana que a lo mejor puede llegar a ser en algunos casos superflua, la verdad que la sumatoria de esas vivencias, de esas pequeñas angustias, ha generado una disconformidad por parte del electorado, sobre todo lo que tiene que ver con la clase media, que nos lo hizo saber en las últimas elecciones. Tal vez nosotros no supimos mostrar hacia dónde estábamos yendo, es decir, no supimos mostrarle al electorado la foto de dónde estábamos yendo para de alguna manera justificar el sacrificio, porque digo, uno sabe qué debe hacer para llegar a un determinado lugar, pero cuando uno no conoce ese lugar a donde nos quiere llevar, porque la verdad que la Argentina lleva 80 años de no tener un futuro, de no tener un derrotero claro, uno ya se ha olvidado hacia dónde debe ir un país en serio. Entonces, tal vez nosotros debimos haber primero adquirir una musculatura política para poder generar esos cambios sin tener que producirle en las personas, en el ciudadano de a pie, un sufrimiento adicional que, insisto, al no saber hacia dónde estamos yendo o no tener clara esa foto final puede resultar angustiante, y eso es lo que pasó y eso se demostró. Nosotros estamos ahora, a partir de las capacitaciones que estamos llevando adelante con aquellas personas que, independientemente de la crítica constructiva que nos puede hacer, entienden de que estamos yendo en el buen camino, entienden que hay un montón de cosas que no se ven, pero hacen a que este país ya no sea el mismo que hace 4 años atrás. Hoy tenemos una estructura energética, una estructura de servicio en el país que carecíamos hace 4 o 5 años atrás, y eso hay mucha gente que lo ve, y tal vez lo ve aquella gente que ha sufrido menos, ¿no? Y por eso todavía hay una porción del electorado muy grande que nos acompaña, que quiere que nosotros sigamos profundizando esto, y lo vemos en estas capacitaciones de gente que espontáneamente nos ha reclamado espacios para poder fiscalizar, espacios para poder capacitarse, espacios para poder involucrarse más activamente en lo que tiene que ver con una pelea electoral de acá hacia adelante, y eso nos ha dado a nosotros realmente un espaldarazo muy grande, porque insisto, es un volumen de gente muy grande que nunca participó en política, que estaba ausente de la discusión o de la charla política, y que hoy está ávida de querer colaborar y de querer compartir con sus familiares y con sus vecinos cómo se debe estructurar el país para que realmente volvamos a aquel camino que abandonamos hace 80 años, cuando la Argentina estaba dentro de las 6 potencias más grandes del mundo. La Argentina ha iniciado hace 4 años un proceso de cimentación, ¿no? De estructurarse a partir de tener bases sólidas para poder crecer, para tener un edificio que no se esté tambaleando permanentemente. Obviamente el camino ha sido duro, obviamente queda mucho por recorrer, pero nosotros tenemos que tener algo en cuenta. Ningún país puede crecer sin infraestructura, y nosotros estábamos usufructando la estructura y la infraestructura de nuestros abuelos. Recién hace 4 años empezamos a cimentar un país con infraestructura para nuestros nietos, necesaria para poder crecer, necesaria para poder tener un país más o menos asimilable a los países que tienen futuro, a los países que no tienen estos problemas y que ya ellos discutieron hace más de 40 o 50 años. Ese es el camino que estamos llevando por delante, ese es el camino en el que queremos seguir transitando, y por eso le pedimos a la gente que de una u otra manera nos dé la oportunidad, porque de los últimos años, o mejor dicho, de los años de democracia, de los 36 años que llevamos de la recuperación de la democracia, 24 años gobernó el peronismo, 8 años gobernó el radicalismo, y nosotros llevamos 4 años de intentar transformar a partir de bases sólidas el futuro de nuestros hijos.